Questa è l'era in cui la digitalizzazione sta entrando in ogni aspetto della vita umana. La ricerca in questo settore sta investendo sempre più risorse per trovare soluzioni affinché anche le sfere di esperienza più distanti dalla tecnica possano trovare spazio nel mondo virtuale. App di incontri, assistenza psicologica a carico di intelligenze artificiali, dispositivi sensoriali per la realtà aumentata e così via. Buona parte delle nostre vite ormai avviene grazie a e all'interno di piattaforme social, che da tempo ormai non possono più essere definite strumenti, ma veri e propri ambienti, ognuno con caratteristiche ben specifiche. La vita, iperconnessa, offre tantissime possibilità che le generazioni prima di noi non potevano neanche immaginare e l'evoluzione delle tecnologie e dei sistemi viaggia ad una velocità a cui è difficile stare dietro. Possiamo comprare qualsiasi cosa ci venga in mente, anche la più assurda. Possiamo conoscere persone dall'altra parte del mondo, viaggiare virtualmente nelle strade di miliardi di città, studiare e formarci, gustare una cena buonissima, innamorarci, fare l'amore, la spesa, lavorare, tutto dalla nostra scrivania in casa. Fin qui tutto bene? Forse. O forse no. Nel luglio del 2022 abbiamo incontrato lo psicologo Lucas Malaisi, presidente della Fondazione Educazione Emozionale, che da diversi anni opera in ambito clinico, aziendale ed educativo, tenendo corsi e seminari in tutto il mondo sull'importanza dell'educazione emozionale. Abbiamo chiesto a Lucas di parlarci di come il mondo virtuale stia influenzando la nostra evoluzione da un punto di vista sociale ed emotivo. Bueno, la importancia de las habilidades socioemocionales en niños, en jóvenes y en adultos es crucial en el siglo XXI porque tenemos muchos desafíos que no tienen precedentes, como son las tecnologías, enfermedades, la pandemia, el consumo de drogas, la violencia, y estas situaciones están requiriendo de las personas una preparación, una formación que no está tan relacionada con el conocimiento, sino con las habilidades emocionales. Hoy en el siglo XXI accedemos a la información gracias a las tecnologías, a internet. Entonces la información existe. De hecho hay un fenómeno que se llama infoxicación, que hace referencia a un exceso de información y no saber qué es relevante de todo ese universo de información que está a disposición. Entonces hoy el desafío, más que enseñarles a las personas o transmitirle información, tiene que ver con la elección, poder hacer decisiones sanas en la vida. Y las decisiones sanas tienen una base emocional. Hoy vemos toda una serie de conductas sintomáticas, como mencionaba recién, la violencia, el consumo de drogas, depresiones, suicidios. Y todas esas conductas tienen como común denominador una mala gestión de las emociones. Entonces la idea es desarrollar estas habilidades emocionales cuando niños, desde adolescentes, para que cuando llegue la adultez tengan estos recursos y puedan elegir sanamente, puedan responder sanamente a un contexto que es impredecible, que tiene cada vez más desafíos y que tiene dificultades que no tenía 20 años atrás. Entonces las habilidades emocionales hoy emergen como una respuesta a una suerte de problemáticas sistémicas. Hay muchos problemas que se están dando en forma pandémica, es decir, la violencia, el suicidio, depresiones, todo esto que te mencionaba se está esparciendo en el mundo y las habilidades emocionales pueden prevenir, van a prevenir estas conflictivas que estamos teniendo hoy. Di cosa si parla esattamente quando diciamo abilità emotive? Las habilidades emocionales son un grupo de capacidades que tienen que ver con la capacidad de reconocer las emociones, poder sentirlas y poder ponerle un nombre. Esto de ponerle un nombre, es decir, identificar si es tristeza, enojo, angustia, hace que podamos ser conscientes de la emoción. Una vez que somos conscientes, somos libres para elegir las opciones que tenemos dentro de esa situación en la que estemos sintiendo una determinada emoción. Entonces, cuando somos conscientes de la emoción,
Aparece otra habilidad que es la habilidad de la autorregulación, que es la capacidad de transitar la emoción, poder vivirla, poder experimentarla y canalizarla del modo adecuado. Es decir, la idea de la autorregulación es siempre expresar lo que sentimos, pero de una forma sana, cuidando el modo, buscando el momento ideal para poder hacerlo. Otra habilidad es la automotivación. La automotivación es la capacidad de aprovechar las energías de las emociones. Entonces, una persona que reconoce lo que siente, lo autorregula, puede automotivarse. Todas las emociones, excepto la tristeza, implican una carga de energía. El amor es aumento de la energía para alcanzar un objetivo, conquistar a una persona, hacerle el bien, protegerla. El miedo es un aumento de la energía para huir del objeto temido o defendernos. El enojo es un aumento de la energía para poner límites, y así todas las emociones implican un aumento de energía. Entonces, reconocerlas nos ayuda a poder motivarnos, a poder movernos en la vida. Aquellas personas que encuentran lo que les apasiona están motivadas todo el tiempo a alcanzar sus objetivos, y la clave está en que se dio un autoconocimiento, es decir, primero reconocieron sus emociones, es decir, vendría a ser como la madre de las emociones, la autoconciencia emocional. Autorregulación, automotivación, luego está la empatía, que es saber qué sienten las demás personas, poder identificar las emociones en los demás. Y una vez más, lo más importante es identificar la emoción en uno mismo, porque difícilmente uno va a poder reconocer las emociones en los demás si no reconoce las emociones en sí mismo. La empatía es la habilidad de reconocer las emociones en otras personas. Y una vez más, la importancia del autoconocimiento o la autoconciencia, porque si uno no reconoce las emociones en uno mismo, difícilmente pueda identificar las emociones en los demás. La empatía también no solo es reconocer las emociones en el otro, sino poder acompañarlo a que las transite, a que se sosegue, a que se motive, es decir, ayudarlo en su gestión emocional. Y por último, las habilidades sociales, que hace tiempo se las consideraba como parte de la inteligencia emocional, hoy ya se la considera una inteligencia en sí misma, y las habilidades sociales versan sobre la capacidad de darnos a entender claramente, de resolver conflictos, de liderar grupos, de hacer que la gente quiera colaborar con uno, y para esto tiene que ver, se utilizan todas las habilidades emocionales, es decir, identificar lo que el otro siente, lo que puede necesitar, a poder ayudar, y eso a la posteridad resulta, o la resultante es que quieran colaborar con nosotros. Y estas habilidades las tienen en alto grado los buenos docentes que saben llegar a los chicos, los buenos terapeutas, los políticos la usen para bien o para mal, pero son personas che tienen habilidades sociali. Perciò tutti noi dovremmo aver sviluppato ognuna di queste abilità socio-emotive. Ma se il nostro mondo diventa la rete virtuale, quale di queste competenze viene messa più a dura prova? C'è la possibilità che queste abilità vengano cestinate, cancellate tra una generazione e l'altra come qualcosa di superfluo? Bueno, yo creo que todas se ponen a pruebas porque las habilidades sociales no es que se den en forma aisladas. Las habilidades sociales las aislamos para poder estudiarlas y las separamos, pero las personas trabajamos o vivimos con todas ellas lo que es el coeficiente emocional, que es el grado de habilidad que tenemos para gestionar nuestras emociones. Lo cierto es que las redes sociales, al ver que el otro tiene en las redes sociales todos publican situaciones privilegiadas o el mejor momento, entonces esto puede generar que se disparen algunos la tristeza, la envidia, diferentes emociones displacenteras porque ve que el otro logra cosas que uno no logró. Entonces ahí puede ponerse en juego quizás la automotivación para poder alcanzar esas metas, la autorregulación, que es poder aceptar que si mi situación no es la mejor, yo pueda transitar la emoción displacentera, pueda ser la tristeza, la angustia o la envidia, entonces autorregular esa emoción.
Ahora, dentro de las habilidades emocionales, todas están en juego al unísono al momento de afrontar un desafío. Ahora, yo creo que lo que más se pone a prueba a través de las redes sociales es la autoestima de cada cual. Una persona que tiene baja autoestima va a tender a guiarse por lo que los demás hacen o va a querer alcanzar las metas de los demás. Una persona que tiene sana autoestima no necesita validarse a través de los logros o no necesita alcanzar lo que los demás tienen. Entonces yo creo que esto, en la proliferación de las redes sociales, los mundos virtuales y todos otros aspectos de la tecnología van a poner en evidencia la falta de amor a nosotros mismos con el impacto que están generando. Entonces yo creo que lo más importante es fortalecer y sanar las autoestimas de las personas para que puedan utilizar las redes sociales como lo que son, una herramienta que puede ser utilizada para bien o para mal. Ahora, cuando uno es utilizado por las redes sociales, ahí ya estamos en problemas. Ya son personas que, insisto, tienen baja autoestima y pierden de vista sus objetivos, sus metas, su propósito de vida. Ahora, aquella persona que se conoce a sí misma, que aprendió a amarse, bueno, va a estar blindada o más protegida ante todo eso que se puede ver en las redes sociales y podrá utilizarlo sin necesariamente imponerse la necesidad de que tiene que convertirse en eso que ve en las redes sociales. Por eso yo lo que creo con respecto con el desembarco de las tecnologías es que las tecnologías, las redes sociales y todo eso son solamente una herramienta. Si nosotros no nos capacitamos y no aprendemos a administrarlas, sí pueden ser dañinas. Las tecnologías en sí mismas no son ni buenas ni malas, depende de cómo uno las utilice, y el utilizarlas para bien depende de la formación, de los valores que uno tiene y de la autoestima. Un martillo, por ejemplo, puedo utilizarlo para construir una casa o puedo utilizarlo para destruir algo o hacerle daño a alguien. Pero el martillo en sí mismo no es ni bueno ni malo, sino que depende la utilidad que yo le dé. Entonces por eso creo que lo que más está en juego en las redes sociales y en las tecnologías es la autoestima de las personas. Bene, Lucas ci parla del mondo virtuale e dei social come di strumenti più che ambienti. Questo mi fa venire in mente un'immagine. E se fosse come voler guidare una Ferrari senza neanche avere la patente? Ci occorreranno degli strumenti interiori per potervi accedere senza rischi? E di quali rischi stiamo parlando? En el último tiempo, a raíz de la proliferación de las redes sociales, se observó una sobrevaloración de la imagen y esto esparció una conducta narcisista. Hay que definir qué es el narcisismo. El narcisismo es el amor a la imagen de uno mismo, mientras que la autoestima es el amor a uno mismo. Es decir, el narcisismo es cuando uno solo busca cuidar su imagen en una actitud egoísta, en una actitud utilitarista. Una persona narcisista puede ser una persona que busca que lo estén reconociendo, que le estén validando la belleza, el valor o algún recurso que tenga, y eventualmente solo focalizado en su imagen o en sus objetivos puede utilizar a las personas, puede tener conductas psicopáticas. Entonces en las redes sociales lo único que se ve es la imagen. Entonces proliferó este aspecto del narcisismo por sobre otros valores que tenemos como personas. Entonces se dio ese crecimiento del narcisismo en detrimento de la autoestima. El otro día yo tuve un paciente que venía con la autoestima baja y él me decía que se sentía feo, que se sentía gordo, y él me describió todos sus problemas estaban vinculados a lo que se ve en las redes sociales, es decir, esa presión a cuidar la imagen. Y le pedí que se describiera como persona y él me dio toda una serie de características: que era bueno, que era respetuoso, que era tierno, todos aspectos que no pueden mostrarse en las redes sociales. Entonces estamos viendo ese aumento del narcisismo, que son personas que tienen baja autoestima y que
buscan validarse a través de la imagen, a través de que otros lo reconozcan, pero el otro no es un vínculo genuino, sino solo buscan en el otro que lo estén admirando, que le estén validando, que le estén dando esa atención que quizás esa persona no se da a sí misma. Por eso yo insisto en que las redes sociales van a agravar una situación en la que va a dejar en evidencia la necesidad de amarnos a nosotros mismos, más allá de nuestra imagen, más allá del aspecto que podemos tener, sino de conocernos, conocer cuál es nuestro propósito de vida, descubrir quiénes somos y amarnos desde ese lugar, no desde el aspecto físico, que es una pequeña parte de todos los demás aspectos que tenemos como seres humanos. Porque yo creo que sí tenemos que cuidar el cuerpo, tenemos que cuidar la imagen, tenemos que tener hábitos saludables, pero eso no es lo único que hay en la vida. Hay muchos otros aspectos, relaciones, el propósito de vida, la vida espiritual, el conocimiento, los valores, etc. Hay muchas cosas que quizás no se ven en las redes sociales, pero que son muy importantes. Por eso insisto en desarrollar la autoestima de las personas para que puedan protegerse ante todas estas tentaciones que hoy se están dando y que muchas veces los chicos no tienen los recursos necesarios para utilizar inteligentemente las redes sociales. È chiaro che i social non rappresentano solo un pericolo, ma anche delle grandi occasioni. Sono la prima ad averne beneficiato. Banalmente, senza il mondo virtuale non avrei mai conosciuto Lucas e i suoi preziosi studi. Questa intervista non sarebbe mai potuta avvenire. Ci stiamo concentrando su quegli aspetti che sono dannosi e di cui si parla troppo poco, considerando la grande incidenza che stanno avendo e che immaginiamo avranno sul futuro. È ugualmente chiaro che il disturbo narcisistico di personalità ha origini molto più antiche del mondo virtuale. La bassa autostima è un problema della nostra società da tempo immemore e più ci basiamo sulla competitività e sulle performance, più immagino che sarà così. Ma se i social divengono l'ambiente, la realtà che più frequentiamo nell'arco della nostra giornata per tentare di lenire le nostre ferite egoiche, ecco, allora di questo dobbiamo parlare e cercare di capire che ambienti stiamo contribuendo a costruire. Hay investigaciones que dan cuenta que las personas cuando están en las redes sociales se genera una angustia, una ansiedad por esa diferencia del contraste. Hay una frase que dice, siempre vemos el pasto más verde del vecino que el propio. Es decir, que tendemos a ver en el otro toda una suerte de recursos y no en nosotros mismos. Entonces, a través de las redes sociales las personas mostramos nuestra mejor cara, nuestra mejor imagen, nuestro mejor momento. Muchos seleccionamos de varias fotos la mejor foto y todas las personas sacan fotos en un momento feliz o en un lugar lindo, pero eso no significa que la vida de la persona sea siempre así. Pero al ser lo único que vemos en las redes sociales se genera ese contraste de, bueno, el otro la está pasando muy bien y yo no. Entonces eso genera una angustia. Sumado a esto, hay un fenómeno que se llama la tiranía de la felicidad, que hace referencia a que todos tenemos que estar felices, alegres, entusiastas todo el tiempo. Y entonces cuando uno coteja que no está feliz, que no está contento en un momento, se genera una presión, una sensación de inadecuación, porque bueno, no estoy siendo feliz, yo tengo todo para ser feliz, tendría que estar feliz y no me está pasando. Entonces esas presiones generan más angustia, más ansiedad. En definitiva, el uso inadecuado, por supuesto que aumenta las depresiones, trastornos de ansiedad, fobia y otros trastornos. Impieghiamo il nostro tempo mostrando la parte migliore di noi, allontanandoci così da tutto ciò che viviamo realmente in quel momento, dalla sua complessità. E il risultato è che stiamo solo peggio. Para mí un aspecto muy importante a destacar de las redes sociales, como también de la tecnología, es que generaron toda una suerte de oportunidades. Eso tiene su aplicación positiva y
y también da respuesta a una serie de necesidades humanas, la necesidad de reconocimiento, de validarnos, de mirar. Es decir, tiene muchas aplicaciones y lo que tenemos que entender es que si nosotros no estamos preparados como personas, si no tenemos los recursos, si no estamos seguros de nosotros mismos, podemos sí caer en un mal uso, en lo que sería un abuso de las redes sociales, en donde también las empresas que están detrás de las redes sociales se benefician de nuestro uso, lo que es la minería de datos, y ellos nos ofrecen ciertas recompensas, ciertos entretenimientos, para que nosotros pasemos la mayor parte del tiempo en las redes sociales. ¿Y cuál es el problema? Que si no despertamos de este gran hechizo, de este gran montaje, podemos hacer un uso inadecuado y caer en estas consecuencias que son nocivas. Ahora, enseñarles a los niños, adolescentes, a adultos a administrar las tecnologías, yo creo que eso es una estrategia muy inteligente, porque va a poder permitirnos aprovechar lo bueno de las tecnologías minimizando lo negativo. Quali sono gli altri rischi? Bueno, yo pienso que, por supuesto, no podemos ser ingenuos. Las tecnologías, las redes sociales vinieron para quedarse. Los algoritmos, la inteligencia artificial es cada vez más capaz. Hacen estudios, los algoritmos conocen muy bien nuestros intereses, inquietudes, manejan. Entonces tenemos que prepararnos para esa situación, porque si los adultos dejamos librados a que los chicos ellos administren el uso de las tecnologías, no van a poder hacerlo. Nadie dejaría a un chico a que se maneje en un aeropuerto o en una terminal de tren. Nadie dejaría solo a un chico en una situación donde hayan tantas personas, donde hayan tantos peligros. Bueno, eso mismo está pasando hoy cuando les damos el celular, los estamos dejando solos en un lugar mucho más grande aún, donde hay muchas personas interesadas en manipular, en captar, en hacer cosas buenas y malas. Entonces lo que esto implica es una actitud responsable de los adultos que acompañen a los chicos para que ellos administren las tecnologías. Una mamá, una vez atendí a una mamá que me decía que su hijo era muy tranquilo, muy bueno, y que él no le gustaba salir con sus amigos, ni beber alcohol, ni fumaba, nada. Lo que sí me decía que él se pasaba mucho tiempo en la computadora. Y entonces yo le decía que eso era igual de riesgoso. Hay veces que un padre, cuando su hijo adolescente está en una fiesta de noche y no sabe con quién está asustado. Bueno, pero es lo mismo que su hijo adolescente esté de noche utilizando el celular, porque no tienen control los padres. Ahora, hay otros padres responsables que sí instalan las aplicaciones de control parental para poder ver qué están haciendo, para poder acompañarlos a los chicos. Hay que entender que en la infancia, en la adolescencia, el juicio para poder elegir, para tomar decisiones, todavía no está del todo formado. Entonces siempre necesitan de un adulto que los esté acompañando, que los esté empoderando y que les esté diciendo esto sí o esto no, o esto es riesgoso, que les explique las consecuencias. Bueno, en las redes sociales nada de eso se da, al contrario, hay muchas empresas que están trabajando para mantener cautivos a sus clientes desde niños. Entonces muchas de las pubblicità están destinadas a niños. È il cliente che diviene il vero prodotto, quando i suoi bisogni sono indotti attraverso una comunicazione massiccia. Chi si occupa di promozione e comunicazione lo sa bene. Y las empresas buscan que sus clientes les sean leales y se genera toda una suerte de seducción, hasta lavado de cerebro desde muy chicos. Hoy está grave la situación porque los padres, muchas veces narcisistas, inseguros de sí mismos, quieren hacer sus actividades, no se hacen cargo de sus hijos, entonces para ellos les es más cómodo que su hijo esté con un celular y no esté molestando o no esté pidiendo atención.
pero el problema es que cuando está con el celular puede caer víctima de un mal uso y de todos los riesgos que hay, como son el grooming, el ciberbullying, también el sexting. También hay personas que han sido víctimas del hacking, donde le sacan información, le sacan las cuentas, pero los chicos particularmente son víctimas del grooming, donde eventualmente son captados para tener actividades o conductas sexuales a través de la creación de perfiles falsos. Y eso es muy grave porque en algunos lugares todavía ni siquiera está tipificado como delito, entonces cuando detectan una situación de esta no puede intervenir la justicia. Ahora ya en el último tiempo sí se está incluyendo estas problemáticas dentro de la justicia para poder establecerlo como un crimen. En fin, los padres tienen que también saber que son responsables de las cosas que hagan los chicos hasta que cumplen la mayoría de edad. En Argentina son los 18 años, entonces tienen que tener una actitud más cuidadosa sobre dónde están los chicos. Perciò l'educazione A è anche in questo caso la soluzione, ma ce ne sono altre? Yo creo que el retorno a la naturaleza va a ayudar a compensar estos aspectos de los malos usos de las tecnologías. Yo creo que el volver a la esencia, el volver a nosotros mismos, el conocernos a nosotros mismos nos va a permitir poder utilizar las redes sociales y no ser utilizados por ellas. El día tiene 24 horas y todo aquel tiempo que estemos utilizando los dispositivos tecnológicos es tiempo que no estamos haciendo otras cosas. Y entonces es tiempo que uno no está a veces descansando, que no está alimentándose bien, que no está haciendo ejercicio. El uso excesivo de las tecnologías está asociado a conductas sedentarias, a la mala alimentación, aislamiento social. Entonces, restringir el uso, administrarlo, me parece inteligente porque esto nos da la oportunidad de hacer otras cosas que necesitamos como seres humanos. El movimiento corporal, la socialización, el descanso. Y en particular yo creo que el contacto con la naturaleza es algo que se ha perdido y que es lo que más necesitamos y que mejor nos hace. El problema es que un niño o un adolescente difícilmente vaya a elegir por una motivación personal alguna actividad al aire libre, el cuidado de animales o el estar en la naturaleza. Es muy probable que sea víctima de las recompensas instantáneas y el facilismo que proponen las redes sociales. Entonces ahí está el rol de los adultos de administrar esto y de proponerles otros planes, otras estrategias, otras actividades, que eso es lo que va a permitirles a ellos, a los chicos, descubrir la naturaleza. Una vez que ellos tienen la oportunidad de descubrirla, de conocerla, y sí, se enamoran y empiezan a disfrutarlo, y hasta hay muchos casos de chicos que no consumen dulces, que disfrutan mucho de jugar en la naturaleza y prácticamente no utilizan los videojuegos o las tecnologías. Y es porque ellos tuvieron una oportunidad de experimentar, de salir, y eso lo necesitamos naturalmente. Ahora, cuando hay padres que no invitan a que hagan esas actividades, se da este abuso de las tecnologías. Desde que fuimos primates al momento, ahora en lo que fue la evolución filogenética, nunca tuvimos la exposición a luces artificiales como tenemos ahora. Entonces se está descubriendo que ha generado toda una suerte de cambios y que impacta negativamente en la biología del ser humano. Entonces volver a recuperar los ritmos biológicos de alimentación, de descanso, de actividad, es decir, antes nosotros movíamos mucho el cuerpo, eso por supuesto que nos hace bien, activa el sistema inmunológico, activa la secreción de hormonas, el volver al contacto con la naturaleza, el movimiento corporal. Bueno, en las grandes metrópolis todo eso se está perdiendo, los chicos que están naciendo en esos espacios están
volviendo una suerte de producto artificial de una humanidad deshumanizada que está desconectada de sí misma e de sus raíces. Radici, una bellissima parola che torna a ricordarci che siamo ancora su questo pianeta verde e che è questo il nostro ambiente. In conclusione direi che la soluzione alla disumanizzazione che abbiamo messo in atto è quella di tornare alla nostra dimensione del corpo, alla consapevolezza delle nostre emozioni e all'accettazione delle nostre parti meno brillanti per far sì che si possa veramente iniziare a parlare di felicità in un modo sano e che si possa essere veramente vicini e connessi. Grazie Lucas.